Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy vamos a hablar de experiencias que deleitan. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Estamos en Punto Biz para hablar de experiencias que deleitan, pero estas experiencias que deleitan las vamos a compartir y vamos a conversar con mi invitada de hoy, Maru Pacheco. Bienvenida, Maru. Muchas gracias por esta invitación y por esta posibilidad de compartir con tu audiencia, ¿verdad? Que agradecida. No, bueno, un gusto para todos aquellos que nos están escuchando en las plataformas de podcasting o nos están viendo a través del canal de YouTube. Les voy a presentar a Maru Pacheco. Para aquellos que no la conocen, es una apasionada de la persuasión con comunicación efectiva y afectiva. Estoy leyendo la presentación de Maru porque es que Maru tiene una trayectoria increíble que le da toda la autoridad para hablar de este tema de las experiencias que deleitan, que además, les digo de una, es el título de su libro, que en este momento ya se está prácticamente trabajando para salir a la calle. Ella se ha dedicado al desarrollo de equipos profesionales y de emprendedores desde el año 2004 como coach. Es capacitadora, tiene más de 10 años como speaker, moderadora, está certificada en modelos de aprendizaje acelerado, es coach ontológico, además trabaja PNL y con todas estas herramientas ha desarrollado la capacidad de conectar con las audiencias, ser memorable haciendo simple lo complejo y generando planes de acción con los asistentes a todos sus workshops. Pero bueno, vamos a dejar que Maru sea la que nos hable de algunos de estos temas. Y yo, bueno, quisiera empezar la conversación preguntándole a Maru acerca de qué es un buen servicio, porque estamos hablando de experiencias que deleitan, estamos hablando de calidad del servicio. Y me encantaría, como hago muchas de mis conferencias, cuando hablo de calidad de servicio, de hecho la más reciente se llama Servicio que vende, de las transacciones a las relaciones, y en la conferencia una de las primeras cosas que hago antes de empezar a hablar es preguntarle a la gente ¿qué es un buen servicio? Así que te pregunto a ti, Maru, que eres la experta, ¿qué es un buen servicio? Un buen servicio satisface a quien lo da y a quien lo recibe, pero especialmente un buen servicio toma en cuenta lo que el cliente desea, sus expectativas, sus deseos, sus anhelos, escucha previamente eso que el cliente espera y diseña, entrega la experiencia o el producto logrando superar lo que el cliente esperaba. Eso es realmente un buen servicio. Todo lo demás es un servicio básico. Mira qué bien. Fíjense que aquí hay un elemento importante que son las expectativas. De hecho, yo me aproximé al tema de la calidad del servicio hace muchísimos años, hace más de 20 años, cuando empecé a hacer las mediciones de calidad del servicio para mis clientes, principalmente empresas de telecomunicaciones, bancos, y esa medición de la calidad del servicio empieza por medir la expectativa del cliente. Oye, ¿qué esperas? Y luego, no qué recibes, sino que percibes que recibes. ¿Por qué? Porque el servicio es un intangible y eso es lo que lo hace complejo, porque involucra algo que no es tangible como un producto manufacturado. Por ejemplo, yo que he estado utilizando mi teléfono móvil, este es un producto manufacturado y lo podemos tocar, lo podemos ver, podemos hacer pruebas de laboratorio para poder determinar materiales, pruebas técnicas, pero cuando hablamos de un servicio está de por medio de la interacción humana. Y entonces ahí entra una distinción que yo hago. Ajá. Eso que tú acabas de decir de tu teléfono, para mí, yo hago una distinción complementaria y es que el servicio y la atención no es lo mismo, son como la mano. La mano tiene palma de la mano, dorso de la mano, pero tú hablas de la mano. Vamos a seguir hablando de servicio, pero hay dos componentes, la atención y el servicio.
Y para mí la atención es el componente emocional, el componente relacional, el que nunca va a ser sustituido por ninguna automatización. Esa es la atención. Ahora, el servicio per se es el componente técnico, es el producto, es el teléfono, ¿sí? Y entonces, de hecho, vemos una evolución porque antes hablábamos de atención al cliente, no, servicio al cliente se llamaba antes. Y ahora, por ejemplo, algunas de las empresas de telecomunicación con las que yo trabajo tienen centros de atención al cliente. Y es que efectivamente el cliente requiere ser atendido, el equipo requiere servicio, un teléfono requiere un servicio. Oye, necesito, ¿sí? Pero esa complementariedad nos permite diseñar mucho mejor las experiencias, atender exactamente qué es eso que en el cliente va a generar la emoción correcta para hacerlo, y entonces lo que tú acabas de decir, para que su percepción sea superior a la de simplemente haber recibido el servicio per se. Me encanta esa distinción porque a veces se utiliza la atención al cliente como un sinónimo del servicio y estamos ya viendo de que son componentes que se complementan, elementos que se complementan. Ahora, Maru, ¿por qué es importante? Porque eso me gustaría hacer énfasis, porque quizás las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que son ejecutivos, profesionales, emprendedores, propietarios de negocios, se deben estar preguntando, bueno, ¿por qué esto es importante para mi negocio? ¿Por qué hoy día retomar esta conversación acerca de algo tan cotidiano como el servicio, que todos lo experimentamos? Porque tú y yo estamos aquí hablando, pero seguramente tú para llegar acá tuviste que utilizar un servicio, como sé que lo utilizaste, en este caso Uber, y yo también hoy tuve que utilizar un servicio, por ejemplo, porque tuve que hacer unas compras online. Entonces, al final, el servicio está presente en todo, tenemos que interactuar, necesitamos, como tú lo dijiste en tus palabras, ser atendidos. ¿Por qué eso es tan importante para los negocios en el contexto competitivo actual? Porque el tiempo en el que competir por producto era lo que marcaba la diferencia, se agotó. Porque hoy en día competir por mejorar la calidad del brillo de una pantalla, ya el mercado evolucionó. Y evolucionó especialmente, y aparecieron nuevas metodologías volcados a la gente. ¿Por qué? Porque somos capaces de pagar más por una experiencia diferente. Pero por un servicio, o mejor dicho, por un producto, la competencia no es igual, porque hay que mejorarlo demasiado y siempre va a haber una fábrica que lo va a hacer más barato o con menos costo y entrar en la competencia similar y entrar en el terreno de competir por precios. Pues eso se ha ido agotando. Entonces, en el negocio que estemos, la diferencia no va a ser solo el producto, va a estar aderezado, complementado por esa relación que podemos crear, porque al final se convierte en una relación con el cliente que es quien va a preferirnos, quien va a hablar de nosotros bien, a referirnos y es quien va a volver a comprar. Entonces se convierte en dinero. Sí, fíjate que es importante. Yo a veces uso la frase, uso un anglicismo, ¿no? Que es la comoditización. Uh-huh. Es decir, los mercados se han comoditizado, los productos se tienden a parecer entre sí y por ende las empresas tienen el reto de la diferenciación. Sí. Y entonces en este caso, el servicio es una estrategia competitiva. En estos días escribí un artículo para la revista Hablemos Seguros que precisamente lo titulé así: el servicio como estrategia competitiva. Total. Porque al final nos permite diferenciarnos. Tú hablaste de poder incluso cobrar lo que llamamos un price premium, tener la capacidad de brindar una experiencia tan buena que haya personas que estén dispuestas a pagar por encima de un precio de mercado por recibir esa experiencia. Así que creo que hay suficientes razones para tomar esto en serio. Yo considero que la captación de nuevos clientes es una ventaja, la fidelización. Bueno, tú hablas y ahora más adelante quisiera
que hablemos de eso. Te voy a pedir que hablemos de eso, que tú has por ahí acuñado mucho de que el servicio y las ventas están casados, porque definitivamente esa es otra ventaja, cómo esto impacta al tema de las ventas y a la rentabilidad del negocio. Pero por ahora quisiera preguntarte, Maru, porque ya entendiendo, bueno, ya definimos el servicio, ya hemos comentado de por qué el servicio es importante. Y quisiera hacer la pregunta de si el buen servicio o un buen servicio es suficiente. Es suficiente hoy día, porque ya sabemos que los productos no son suficientes. Los productos se han comoditizado, tienden a parecerse y no están funcionando como estrategia competitiva. Entonces la pregunta es, ¿y un buen servicio es suficiente? La verdadera ventaja competitiva de hoy es la experiencia del cliente. Porque ya el buen servicio lo puede determinar la empresa, pero el que hace la evaluación de cómo lo vive es el cliente. Y ahí se involucran todo un tema de emociones. De hecho, se hace como una de las herramientas más importantes para diseñar una estrategia y una experiencia de cliente, se hace uso de el Customer Journey Map, o el mapa del recorrido del cliente, que lo que busca es identificar en qué pasos, en qué interacciones con cada uno de las personas o de los servicios que presta nuestra organización, cuáles resultan positivos y cuáles resultan negativos o dolorosos. Y de hecho se llaman, dentro de la metodología, se llama touch point, cada una de las interacciones. Y los puntos de dolor son esos en los que debemos actuar para mejorar la percepción, la emoción que el cliente siente. Entonces, quedarse con un buen servicio porque yo considero que no tengo quejas ya no es suficiente. Hay que escuchar al cliente en cada una de las etapas que interactúa con cualquiera de las personas que están dentro de nuestra organización. Fíjate que al principio yo les comenté que Maru está trabajando, bueno, ya escribió su libro, ya yo lo leí, de hecho, soy uno de los pocos privilegiados que lo ha leído antes que salga a la calle. Porque es el prologuista. Exacto. Maru me dio el honor de escribir el prólogo del libro y bueno, eso me permitió tener acceso al libro. La verdad que está excelente, así que estén atentos que apenas esté disponible. Yo que siempre estoy publicando y recomendando libros, ese ya va a estar en mi lista de los libros que hay que leer, porque la verdad merece la pena. Ya lo leí, lo disfruté, me dio mucho sentido y el libro se llama Experiencias que deleitan. Entonces, ¿qué son esas experiencias que deleitan? ¿Qué tenemos que hacer para deleitar a los clientes? Cuéntanos un poquito de eso, de cómo tú ayudas a las empresas y a los ejecutivos, los emprendedores, los empresarios que lean el libro a diseñar esas experiencias que deleitan y que por ende sí se convierten o se pueden convertir hoy día en una ventaja competitiva, en un efecto diferenciador. Así es, y una experiencia que deleita, y es mi interpretación, porque la verdad la palabra no es mía, es una evolución de los conceptos de Customer Experience. Ahora se habla de deleite del cliente. Y en mi interpretación y en la experiencia con grandes organizaciones, especialmente en los 2 últimos años, con una empresa de telecomunicaciones, 5 países involucrados en eso, fue donde yo empecé a afinar cómo se vivía incluso saliendo de la pandemia y en estos nuevos tiempos, cómo marcar una diferencia y cómo impactar en las mediciones, y eso era lo que nos proponíamos, de la percepción de la calidad del servicio en esta organización. Experiencias que deleitan involucra 2 cosas: servicio con calidad y atención con calidez. Balancear que el servicio, tenemos que tener todo el cuidado de poder entregar un servicio que satisfaga lo que el cliente quería. Y eso es servicio con calidad. De la misma manera y en perfecto balance, la atención con calidez. Esa conexión, esa comunicación, ese genuino interés por ponerme al servicio del cliente y de lo que está solicitando y por hacer los ajustes que yo requiera como organización para mejorar la experiencia. Entonces, servicio con calidad, atención con calidez. Pero además yo digo que una experiencia que deleita se compone de
personas, de personas que al prestar el servicio se sientan felices. Entonces involucra la felicidad de quien lo da y la sorpresa de quien lo recibe. Y es que deleite, según el estudio de las emociones, involucra felicidad con sorpresa. Y esas dos dan asombro. Entonces, por eso yo digo que para lograrlo es muy importante que quien lo presta no solo sienta satisfacción, sino la alegría de poder ponerse al servicio de otro. Oye, esa sorpresa, al final lo que nos está diciendo es que conocer las expectativas es importante y alcanzarlas, pero pareciera que no es suficiente, hay que superarlas, porque la sorpresa viene de que me estás dando algo que no esperaba. Si yo tengo una expectativa de 10, para que tú me sorprendas me tienes que dar algo diferente, que probablemente entonces es conocer la expectativa, no solamente para garantizar que la voy a satisfacer, sino que la voy a superar a través de detalles. Entonces así esa atención, porque fíjate que tú cuando explicas... atención al detalle, precisamente. No, y cuando tú hablas de lo de la palma me gusta porque tú dices, bueno, el servicio es una cosa, la eficiencia, cumplir la promesa. Por ejemplo, tú te viniste en Uber a esta reunión que estamos grabando, por cierto, en Panamá Coworking Center, en el Media Room, y ese servicio que tú recibiste en Uber cumplió su función. Llegó a la hora que tenía que llegar, duró tantos minutos, te costó lo que decía que te iba a costar, pero bueno, esa es la parte de la palma. Ahora la pregunta es en la atención, cómo ese chofer interactuó contigo, cómo fue esa... Entonces podríamos decir que para que realmente una experiencia deleite, la diferencia la hace el factor humano, sí, que es la atención. Total. Porque al final, fíjate, cuando yo hablo de transacciones a relaciones, el lado de la calidad del servicio es el transaccional. Es como que tú querías venir desde tu casa al coworking y tomaste un Uber y pudiste hacerlo de manera eficiente. ¿Tuviste quejas? ¿Te fue bien? Chévere. Pero entonces la pregunta es, para que eso se convierta en una relación y que tú digas, wow, este servicio me deleitó, tiene que pasar algo que está del lado del humano, del lado que no necesariamente tiene que ver con la plataforma, con el tema del cumplimiento de la promesa, sino que está en manos de la persona. Vehículo. Y aquí vamos. O sea, y fíjate que cuando tú decías, oye, es muy fácil comoditizar, sí, cualquier vehículo te lleva de un lugar a otro. Y quizás no me haya llegado un vehículo lujoso, pero perfectamente limpio. Cumple las condiciones. O sea, cumple condiciones que ya hacen que mi percepción se eleve. Claro. Y si lo complementas con y cosa que yo, por ejemplo, como persona que usa Uber todo el tiempo, yo no uso otra plataforma porque ni siquiera las tengo descargadas. Porque esta plataforma no solamente cumple con el servicio, sino que generalmente consigo amabilidad, gentileza en los conductores. El uso de mi nombre, porque yo además, consciente, y esto es parte de lo que propongo en el libro, y es, sé tú el cliente que quieres tener. Yo soy responsable también del servicio que recibo. Si yo me monto en aquel vehículo, o en aquel Uber, y golpeo la puerta cuando entro, ¿qué es lo siguiente que viene? Claro. Un conductor alterado porque estoy yendo en contra de su carro. Pero entonces yo entro con el nombre del conductor. Buenos días, Julio, ¿cómo está? Señora Maru, ya empiezo yo responsablemente a generar una relación que mejora mi experiencia, porque además en Uber también te evalúan como cliente. Exactamente. Fíjate que entonces, bueno, sí, definitivamente para crear relaciones tenemos que crear experiencias que deleitan, donde el factor humano es fundamental y la atención. Y eso es importante entenderlo, y eso es lo que también no solamente es importante, sino es complejo, porque estamos hablando de interacciones humanas, estamos hablando que es una co-creación, porque no solamente es el que presta el servicio, sino el que lo recibe. Sí, señor. Porque muchas veces nosotros tenemos la preparación, queremos hacerlo bien, pero llega un cliente con mal ánimo y eso nos desarma si no estamos realmente preparados. Creo que por eso tu aporte a este tema es tan importante, porque eres coach. Y sí, como coach, vamos a decir, puedes ayudar mucho en esa preparación de creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Así que fíjate que me estaba recordando ahorita con lo del factor sorpresa, me acordé
que yo tuve la oportunidad, el privilegio de compartir varias veces en la tarima con un conferencista norteamericano que se llama Doug Lieb, que trabajó en Disney University. Era una de las personas que capacitaba en términos de servicio a esta compañía, que es un ejemplo, un paradigma de la atención, de las experiencias, sobre todo de las experiencias mágicas que deleitan. Y él hablaba en esa conferencia y en su libro de lo que él ya en inglés era el popcorn empowerment, que era el empoderamiento de las palomitas de maíz o de las cotufas, como le decimos los venezolanos. Y eso era básicamente la importancia que tenía para la compañía que el prestador del servicio, es decir, la persona que estaba atendiendo al cliente, estuviera empoderada. Porque la magia viene del empoderamiento, no solamente de cumplir un protocolo, sino de poder tener la capacidad de decidir cuándo hacer algo o no, o cuándo implementar un script, un protocolo para hacer algo. Entonces él hablaba del empowerment del popcorn o de las cotufas o de las palomitas de maíz, porque decía, bueno, que en un parque de atracciones como los que tiene Disney era muy común, o es muy común, que al niño se le caigan las palomitas de maíz y el vendedor está en la capacidad de reemplazarlas sin costo alguno, pero no solamente es como que te las doy porque se te cayeron y te las doy de mala gana o te las doy simplemente de manera fría, sino que te creo una experiencia alrededor. Oye, te voy a dar las palomitas de maíz porque Mickey no quiere que tú estés triste. Entonces hay una magia alrededor y entonces el padre ve esa experiencia y wow, y entonces toma la foto, lo coloca en el Facebook, en el Instagram o hoy día en el TikTok, y eso genera también un efecto de viralidad que obviamente enriquece y favorece la marca y la experiencia que esta marca pretende crear y promueve en sus parques de diversiones. Y me voy a quedar con la experiencia Disney, porque de la experiencia Disney aprendí algo valiosísimo, porque veníamos hablando de la importancia de las expectativas, ¿sí? Y es que en un caso de estudio en donde se evidenció que el Euro Disney no estaba teniendo éxito, la gente no se animaba, se quejaba de... Y para Disney eso era una tragedia, porque agarraron el modelo de negocio, lo llevaron igualito, construyeron igual, y la gente no era feliz. Y es que la gente no era la misma. Mira lo importante, las expectativas del que va al parque de Disney de Orlando no es el europeo que va al parque de Disney París. Le creo la misma experiencia y estos se quejan y estos no. Y la diferencia, y por eso me parece importante que las personas piensen en que tenemos que conocer también a nuestro cliente, que la expectativa puede variar totalmente, la percepción de, y aquí ejemplo, ¿por qué no hay lugares para sentarse a comer y pasar 2 horas en el parque? Porque en Orlando la gente o el público que asiste y la expectativa es, quiero entrar a muchas atracciones. En Europa yo voy a un parque donde quiero un lugar que me pueda sentar a comer 2 horas. ¿Cómo es que aquí no me facilitas? Me estás botando de la mesa, me traes la cuenta, como muy americano. Mira eso, entonces importante con las expectativas es no asumir que conocemos el mercado. El mercado las personas están cambiando constantemente. Tú, que a mí me encanta cómo abordas lo de las generaciones tienen expectativas diferentes. Exacto. Entonces, lograr un deleite de cliente es darle más de lo que él espera, pero para saber lo que él espera hay que conocerlo muy bien. Y esa es la base de cualquier negocio nuestro. Si no queremos diferenciar, es qué está esperando el cliente, escucharlo. Yo me voy al extremo y utilizo una frase en mis conferencias, en mis artículos, que es: obsesiónate con tus clientes. O sea, no basta asumir una posición pasiva, tibia, de bueno, hay que conocer al cliente. No, obsesiónate con ese cliente, conócelo a profundidad. Y creo que ese es un elemento importante. Mira, Maru, pero tienes que contarme cómo es eso de que el servicio y las ventas están casados, porque en el libro
Bueno, una buena parte del libro, me encanta además el libro de Maru, porque no solamente es que ella, con todo el currículum que ella tiene, que yo al principio de este episodio de Punto Biz les compartí, pero que ni siquiera toqué la mitad de lo que Maru ha hecho, pero me gustó mucho el libro porque a pesar de toda su formación y toda su experiencia trabajando con empresas en América Latina, fundamentalmente en el área del Caribe y Centroamérica, Maru además en ese libro es un libro muy revelador en términos de sus vivencias personales, es un libro bastante, vamos a decir, íntimo, entre comillas, porque Maru nos cuenta cositas de cómo conoció a su marido, nos cuenta muchas de sus vivencias. Eso me encantó, porque no podía ser de otra manera. El que conoce a Maru lo sabe, pero es que además, si estamos hablando de servicio, el servicio es humano, sobre todo ese servicio que deleita. Ahorita creo que queda muy claro que la parte humana, de la atención, del contacto. Entonces un libro sobre este tema tiene que ser humano, tiene que ser escrito por un humano, y ese humano que se desnuda, pues, y que dice, mira, vale, esto es así, esto pasó así, y eso me encanta. Entonces me gustaría, en esa línea, que contaras un poco de eso, de cómo es eso de que el servicio y las ventas están casados. Bueno, algunos lo sabrán, otros no, pero yo tengo un matrimonio de 22 años con Carlos Rosales, autor del libro Personas compran personas, y quien declara que su misión de vida es dignificar la profesión de las ventas. Hasta que yo conocí a Carlos, yo odiaba las ventas, porque a mí me habían en mi casa, y entonces aquí voy a empezar a hacer la relación. Naturalmente en mi casa, yo vengo de una zona, yo crecí en una zona andina, con unas conductas muy orientadas en ese gentilicio, muy orientadas a atender a otros, al servicio, y me había preparado en la universidad, había puesto mis mejores años para poder salir, para desarrollarme como profesional y entrar a una organización. Entonces las ventas, eso no era para mí. Además de que había escuchado muchas cosas en casa, que las ventas eran para el que no estudiaba. Cuando conocí a Carlos, sí, eso era parte de lo que se decía. Y que van a conseguir en el libro, además. Alguien que no conseguía un buen empleo. Entonces, oye, terminaba vendiendo. Ajá. Y la hija se le casó con un vendedor. Tal cual. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar otra etapa de mi vida, me doy cuenta que yo tenía una falsa creencia de que las ventas eran solo, que un buen vendedor nacía, ¿sí? Y al lado de Carlos empiezo a identificar cómo es una profesionalización. El arte de vender no es un arte, es una ciencia que, si se estudia y se aplica, tú puedes lograr ser muy efectivo y lograr mejores ventas. Cuando ya Carlos venía con su carrera desarrollada como conferencista en el tema de ventas, yo identifico la posibilidad de hacer servicio, de hacer una diferencia entregando valor con el concepto servicio y todo lo que estamos compartiendo. Se nos ocurrió hacer el símil de que ventas y servicio están casados, cosa que todavía tenemos 22 años de casados y corriendo, pero cuando decimos que las dos actividades se deben casar, es porque al final la rentabilidad se va a lograr en la medida en que yo pueda capitalizar a través del servicio una venta, porque lograr una primera venta es fácil, en el buen sentido. Exacto. Una transacción. Es una transacción, eso es fácil. Lo que es difícil es lograr hacer lo que ahora llamamos cross-selling, upselling, Exacto. que es importante manejarlo. ¿Cómo te vendo más? ¿Cómo subo el ticket promedio? Exacto. ¿Sí? Y eso lo vamos a lograr a través del servicio. Entonces, en el símil del matrimonio, Carlos aprendió de servicio, porque vender nada más es muy fácil, salir a buscar y una vez más hacer transacción. Pero luego, ¿qué construyes? El poder de esa relación que puedes construir para diferenciarte, para crear fidelización, para que te recomienden, ¿sí? Ahí te apoyas en servicio, pero ahí viene mi aprendizaje. Yo no me podía quedar nada más prestando un muy buen servicio. ¿Y qué pasa cuando tengo un cliente deleitado, un cliente satisfecho, que está en el punto en que le puedo volver a vender? Ah, pero es que eso le toca a Carlos. Claro. ¡No! Exacto. O sea, en ese momento cada uno tiene la responsabilidad de generar
ese próximo negocio, esa próxima posibilidad, y especialmente, y de caras a lo que hemos vivido hoy en día, generar referidos. Porque no solamente esa persona te va a comprar, sino que se convierte en un embajador de tu marca. Y como la confianza, como en el matrimonio, la confianza es la que determina que yo me mantenga haciendo negocios, comprando un producto, teniendo una relación con una empresa. Entonces, es en la confianza en el que yo cumplo, en el que yo soy capaz de escucharte, en el que yo soy capaz de aceptar mis errores. ¿Cuánto se parece ventas y servicios al matrimonio? Exactamente. Y vivir etapas, porque además en el matrimonio se vive etapas, pero es que en la relación con el cliente también se viven etapas. Y no verlo, y verlo a largo plazo genera muchísima mayor productividad, dinero en caja. El juego infinito, como dice Simon Sinek en su libro para tratar ese tema de la visión de largo plazo. Bueno, Maru, quisiera pedirte, porque, bueno, creo que el libro está plagado de cuentos, de historias y de herramientas también. O sea, es una buena mezcla entre un storytelling, como yo decía, muy íntimo, pero combinado con herramientas prácticas. Pero con base a eso y tu experiencia me gustaría, porque siempre me gusta en Punto Biz como que dejar recomendaciones concretas, aplicables. Creo que esta primera parte es importante porque aclara conceptos, le da relevancia al tema, por qué es importante, y me gustaría ir cerrando con esas recomendaciones prácticas para los que nos están escuchando, que tienen un negocio, que quieren emprender, cómo esto puede aplicarse para beneficio de ese negocio. Aprendamos de las grandes empresas. A partir de principios de siglo, finales del pasado y principios de este, las empresas se volcaron a ver al cliente como centro. Y eso es toda una tendencia, pero no importa cuán grande o cuán pequeña es tu empresa, hagamos que los procesos, los sistemas, la gente, la estrategia de negocio gire en torno a ese cliente que nos está dando información y abrir los canales para que nos lo dé. Entonces, convierte la experiencia de cliente en la estrategia del negocio. Y hago un inciso ahí, sin clientes no hay negocio. Porque a veces hay empresas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces estamos en una empresa, es más, no voy a poner ejemplos para no ser chocante con nadie, pero que sentimos que estamos estorbando, que nos están haciendo sentir como si nos estuvieran haciendo un favor. Y entonces esta primera recomendación de que el cliente esté en el centro es porque sin clientes no hay negocio. Así es. Así que muy buena. Y se llama cliente céntrico. ¿Cuál es el segundo paso? Ok, ya yo tengo, Maru, estrategia ya. Identificamos qué es lo que él quiere. Comienza por tu cliente interno. Lo que como es adentro, es afuera. Si adentro los equipos no son capaces de atender a su cliente interno, a poder funcionar de modo que cada uno satisfaga las necesidades y las expectativas de su compañero, si no logramos eso, si no logramos un buen ambiente, los objetivos y los resultados se logran a través de la gente. Entonces, segunda recomendación, ocúpate de tu cliente interno. Escúchalo y diseña experiencia de cliente para él también. Y la tercera, abre los canales de escucha, que en la metodología de centralidad en el cliente se llaman la voz del cliente. Y es desde un mensaje a través de un mensaje directo de una red social, siempre escuchar las observaciones para hacer las adaptaciones que se requieren y mantenerse en mejora continua. Exactamente. Como decía una amiga conferencista también española, una crítica es un regalo. Y muchas veces somos reactivos. Voy a hablar en primera persona al plural. Somos reactivos porque, bueno, no siempre nos gusta recibir comentarios negativos y a veces estamos a la defensiva o tratamos de darnos explicaciones desde el proceso. No, eso no es así. El cliente no entendió. No. El cliente nos está dando su perspectiva, su percepción. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de escucha que tú llamas desarrollada,
Entonces, oye, tenemos que tomar eso como un regalo y ver qué pasa. Si el cliente no entendió, entonces significa que es que no se lo estoy explicando bien, más que echarle la culpa al cliente, ¿no? Y ahí el servicio, yo en el libro comparto que ha habido una evolución desde que yo empecé a trabajar en el 2009 de los términos y de las frases que nos han acompañado. Y resulta que hay una que, como tú acabas de decir, es, oye, ¿cómo lo ve el cliente? Y es actualizarnos en una que no vamos a terminar este podcast sin decirla. Y es, ¿qué es lo que nos han dicho siempre sobre la razón del cliente, Carlos? ¿Qué es lo que nos han dicho siempre? El cliente siempre tiene la razón. Bueno, eso fue una publicidad del año 2010, del año 1917, de una tienda por departamentos en Londres. Y eso se quedó por mucho tiempo. Entonces, cuando tú dices, me lo tomo personal, es que hay un choque entre lo que el cliente me está diciendo y como yo lo veo. Efectivamente, actualicemos la frase y digamos, y ahora entendamos que cada uno tiene su razón. Ya el cliente no tiene la razón. Bueno, hay una. Tiene su razón para quejarse. Y yo tengo mi razón para actuar de determinada manera. Entonces, cuando yo parto primero de que no es personal y que el cliente tiene su razón, yo puedo generar las conversaciones, los espacios de comprensión, de indagación que me permitan entender de manera más fácil en dónde puedo hacer los cambios para que su percepción cambie y yo pueda seguir cumpliendo con mis procesos. Sí, me gustó mucho esa explicación que diste en el libro acerca de esa pregunta. El cliente tiene la razón y me gustó mucho el enfoque de el cliente tiene su razón. Y bueno, ahí los invito a que lean el libro porque la verdad que en el episodio que estamos grabando hoy no nos da tiempo de cubrir todos estos temas tan fascinantes. Creo que me siento satisfecho con esta conversación, Maru. Gracias por venir aquí en Uber a esta grabación de Punto Biz. Y me gustaría, entonces, por último, cuéntanos del libro. O sea, ¿cuándo esperas tener el libro? Que si la gente que está escuchando, nos está viendo, quiere, igual yo voy a estar súper atento, sí, porque claro, vamos a avisarlo, pero me gustaría un poco eso para el que quedó con ganas de más Maru Pacheco y de experiencias que dentro de un mes tenemos el libro, es un hecho, estamos en el último momento, quizá pueda ser 3 semanas, pero no puedo crear falsas expectativas. Eso es muy importante. Un mes. Va a ser impreso originalmente en Venezuela, luego inmediatamente pasa a Amazon para que donde quiera que estén tengan acceso a comprarlo o a bajarlo o a comprarlo por Kindle en virtual. Vamos a estar compartiendo en el mes de octubre una reunión de amigos en la que podamos sacarlo al público y celebrar junto a la gente que nos ha acompañado durante todos estos aprendizajes que han tenido mucho que ver con Venezuela y con Latinoamérica. Mucha gente que ha confiado en nuestros servicios, y digo aquí como Neurocel, pero especialmente en mi propuesta de servicio de atención al cliente. Y nada, y el libro siempre va a andar conmigo. El que lo quiera, yo me lo traigo para Panamá en la maleta, yo lo llevo porque al final se trata de compartir un espacio, como tú dijiste, y gracias por el reconocimiento, un espacio personal, un espacio desde lo humano, pero lleno de aprendizajes de una carrera de 14 años y de muchas experiencias de grandes empresas y pequeñas, pero especialmente las grandes me han permitido validar un modelo que ahora sí siento que en el que sentí que era el momento de compartir una propuesta propia. Bueno, Maru, gracias de verdad. No. Bueno, les voy a colocar la descripción y los datos de contacto de Maru Pacheco en las principales plataformas de podcasting, donde seguramente nos van a estar escuchando, o en YouTube, en donde nos van a estar viendo a través de este video. Los invito a darle like, a compartir este contenido y a suscribirse para que reciban actualizaciones, porque vamos a seguir hablando de este tema y de muchos temas más relacionados con las tendencias, el marketing y los negocios. Muchas gracias. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.